una bendición en nuestras vidas. Y bueno, vamos a estar iniciando con un cortometraje de la palabra que vamos a compartir en esta hora. En la mañana, para los que no estuvieron, estuvimos compartiendo sobre el hijo pródigo y estuvimos viendo algunas etapas de la vida del hijo pródigo. Y una de las etapas que vivió el hijo pródigo es vivir alejado de Dios. ¿Cómo es la vida de una persona cuando vive alejado de Dios? Y bueno, hoy vamos a hablar de un personaje distinto al hijo pródigo que vivió una vida pues interesante, porque vivió alejado de Dios también, pero de otra manera. Y vamos a ver parte de la vida del apóstol Pablo, que anteriormente se llamaba Saulo de Tarso. Y vamos a ver de eso. Yo voy a pedir a nuestros hermanos allá en la cabina de sonido si pueden empezar a proyectar esto, y voy a pedir también a 2 o 3, 4 caballeros que nos ayuden a bajar el púlpito hacia allá para tener otro ángulo, con cuidado y con calma. Y lo que vamos a estar viendo en la pantalla, para que usted se concentre en la pantalla, va a ser la cuestión de Saulo de Tarso. ¿Ven? Entonces ya pueden iniciar con la palabra y después vamos a orar. Pueden tomar asiento, gracias. He hecho todo lo posible aquí en Jerusalén por eliminar a los seguidores del falso Mesías. He puesto a varios cientos de hombres y mujeres bajo arresto. Muy bien, Saulo. Fue un buen trabajo. Gracias, Señor. Como sea, mis informadores me notifican que muchos miembros de esta secta escaparon a Damasco. ¿Y qué propones? Quisiera ir a Damasco para traer a esos herejes a Jerusalén y juzgarlos. Con todo respeto, Caifás, Anás, saben tan bien como yo que Damasco es el centro comercial de caravanas de todo el Imperio Romano. Si no los paramos ahí, el movimiento del falso Mesías se difundirá a Persia, Mesopotamia, y tal vez hasta la misma Roma. Habla con mi escriba por la mañana. Te dará las cartas de presentación necesarias para nuestros hombres en Damasco. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué? Dios, ¿qué es lo que he hecho? Señor,
¿Qué buscas en mí? Levántate, te envío a tu propio pueblo y a los gentiles, para que abra sus ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al poder del Dios vivo. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No veo. No puedo ver. No puede ver. No ha querido comer ni beber nada durante 3 días. Ananías, has venido. ¿Cómo supiste? En una visión el Señor me mostró a un hombre llamado Ananías, que ponía sus manos sobre mí para que yo recobrara la vista. Tal como lo dijo el Señor. Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que ore por ti, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahora voy a servirte. A partir de entonces, Saulo de Tarso fue un hombre diferente. Cambió su nombre a Pablo y se transformó en un evangelista ferviente para Jesucristo. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, en esta tarde, Señor, revela a tus hijos, Señor, la palabra, los secretos, los misterios, Señor, las grandes cosas, Dios, que has reservado para esta vida espiritual, Señor, que llevamos, que tenemos, Señor. En esta tarde, Señor, que cada uno de tus hijos que está aquí no salga igual de este lugar, sino que tú hayas hablado una palabra que transforme, que trastorne sus vidas, Señor, que les dé nueva dirección hacia ti, Señor. Bendícenos, Dios, en esta tarde, y en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar asiento, gracias. Veíamos en este pasaje el momento de la conversión a Cristo Jesús de Saulo de Tarso. Así se llamaba antes de llamarse Pablo. Ahí fue donde Dios le cambió el nombre a Pablo. Fue una experiencia de una transformación radical en su vida. Yo decía hace un momento que el apóstol Pablo pudiéramos compararlo con el hijo pródigo, aquel que vivió una vida separada de Dios. Y uno, cuando mira esta comparación, dice uno, ¿cómo es posible que se pueda hablar de Saulo de Tarso como un hombre separado de Dios, cuando él mismo era un hombre maestro en la ley, que era conocedor de la ley, conocedor de las cosas de Dios, de los libros antiguos, de los escritos antiguos? Él era ferviente, estudioso y creyente de los textos antiguos sobre Dios. Sin embargo, el mismo Saulo o Pablo, lo menciona en la Biblia como él considera su vida sin Cristo Jesús. ¿Cómo él piensa que fue su vida sin Cristo Jesús? Y vamos a ver aquí, para que abra usted su Biblia ahora, vamos a ver un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a ver un
pasaje que escribe de todo su corazón el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Le escribe las siguientes palabras que están aquí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Bien, si ya están ahí, vamos a leer 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Estas palabras, ni más ni menos, son del apóstol Pablo. El apóstol Pablo las menciona a Timoteo, dando una explicación a Timoteo de lo que ha sido su vida. Primeramente menciona el agradecimiento que él tiene hacia Dios, porque habiendo sido lo que fue, ahora Dios lo ha rescatado de aquella vida de perdición en la que estaba. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que estaba él mal en la vida anterior? Bueno, vamos a leerlo ahí una vez más. Dice en el versículo 13, dice, habiendo yo sido antes, mire, escuche cómo se considera él antes de su vida con Cristo, antes de recibir a Cristo en su corazón. ¿Cómo se considera él? Habiendo yo sido antes blasfemo. Miren cómo estamos hablando y de quién está hablando y quién es el personaje este. Estamos hablando de un hombre que desde niño fue educado, digamos, como en una escuela religiosa. Desde niño él tenía que aprender los salmos. Desde niño él tenía que aprender pasajes del libro de Isaías, de los profetas. Desde niño él tenía que saber los libros de Moisés, que fueron los 5 primeros. Tenía que saber del libro de Génesis, de los 5, tenía que conocer, saber, era estudioso de las cosas de Dios. Conocía de Abraham, de Jacob, de Isaac, de todo. Conocía él todo esto muy bien. Era un estudioso desde niño. La escuela, ¿verdad?, era escuela religiosa. Y él, ¿verdad?, ahora que has sido cambiada su vida, ahora, ¿cómo explicarnos a nosotros que él se considerara un blasfemo? La palabra blasfemo habla de alguien que habla en contra de Dios. Alguien que no acepta las verdades de Dios o las transforma las verdades de Dios. Y él se menciona como un blasfemo. El mismo estudioso de Dios, él se considera como un blasfemo. ¿En qué aspecto pudiéramos decir que se considera un blasfemo? Porque ahora él hace un análisis de su vida anterior, comparándola con la que Cristo ahora, con lo que Cristo ha hecho, y ahora encuentra que él ha sido un blasfemo. Porque el conocimiento que tenía antes le causaba rencor contra los cristianos, le causaba odio hacia otras personas. Mire, está hablando aquí algo interesante, porque muchas veces usted mira a hoy mismo cristianos que no soportan, escuche,
que no soportan personas de otras iglesias. No, dice, no, si es testigo de Jehová, no, yo no lo soporto. Si es mormón, no lo soporto. O sea, no acepta otra persona, otro tipo de personas más que los que comparten su propia fe. Y en algún momento son capaces de hacerles una ofensa a otras personas, cuando ese mismo punto de ofender a otros no es algo que enseña Jesucristo. Pero por amor a Cristo, rechazo y hasta puedo ofender a personas de otras religiones. Pero por amor a Cristo. ¿Está entendiendo la ilógica de todo esto? Que no es correcto que el Espíritu de Dios que está en alguien nos enseña a amar a todas las personas, comprender, entender a todas las personas y no estar enojados con nadie y no estar insultando a nadie, porque el Espíritu de Dios está sobre de nosotros. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice, habiendo yo sido blasfemo, porque él había recibido un odio de sus hermanos de sangre, un odio hacia los cristianos, un odio que llegaba a tal punto de querer matar a los cristianos. Y de hecho mataron cristianos. O sea, no era un odio que fuera solamente literario, pero era un odio real que llevaba a las personas a actuar en contra de otros, matándolos. A tal punto que vemos en la Biblia, ¿verdad?, al primer mártir que se llamaba Esteban, y que ellos en un acto de rencor, de venganza, de castigo, de sed, de sangre, mataron a pedradas al primer mártir llamado Esteban. ¿Qué se requiere para poder hacer eso? Se requiere un corazón lleno de odio. Un corazón que no es de Dios. Sin embargo, cuando se les preguntaba a aquellas personas por qué lo hicieron, ellos contestarían: por amor a Dios. Por amor a Dios matamos a esta persona. Cuando en los textos antiguos ni en ningún lado se encuentra, ¿verdad?, que de esa manera vamos a alabar a Dios o vamos a manifestar el amor. Y entonces vemos, ¿verdad?, cómo la vida de una persona puede caminar tan, pero tan torcida, tan, pero tan chueca, que puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso fue la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo en el momento de su conversión que acabamos de ver, él se considera antes de eso como un hombre blasfemo, porque dice: perseguidor de los cristianos. Fui perseguidor, o sea, con saña, con rencor en mi corazón. Buscaba papeles para poder ir y buscarlos y castigarlos. Castigarlos con látigos, castigarlos a golpes, castigarlos en cárceles. De diferentes maneras, Pablo era un instrumento de castigo para los cristianos. Era perseguidor e injuriador, porque aún podía levantar mentiras en contra de ellos. Mentiras, blasfemar, hacer cosas que no están permitidas, no están correctas, pero ellos lo hacían contra los cristianos. Y luego dice la parte que nos gusta y que abre su corazón, y
Y dice, mas fui recibido a misericordia. O sea que no merecía haber recibido un cambio de vida. No merecía que Dios se hubiera fijado en mí para traer un cambio en mi vida. No lo merecía, pero la misericordia de Dios fue muy grande. Y nuevamente vuelve a dar motivos de justificación el apóstol diciendo, porque lo hice por ignorancia. Miren, hermanos, esta palabra, ignorancia, cuando hace un rato yo decía que Pablo, en el terreno de los suyos, todo tenía menos ignorancia. Era un hombre conocedor de la palabra, sabedor de las cosas de Dios, caminando en las cosas de Dios, y como él mismo se puede mencionar que él era ignorante. Ignorante de las cosas de Dios. O sea que él mismo reconoce que las cosas de Dios las había tomado torcidas, distorsionadas. Él en su vida había aprendido cosas de Dios distintas de la verdad de Dios, la verdad correcta de Dios. Él la había aprendido, pero lo había aprendido de una manera distinta. Muchos de nosotros podemos semejarnos al apóstol Pablo porque muchos crecimos en una iglesia que nos enseñó muchas cosas. Vimos, oímos muchas cosas. Como el apóstol Pablo. Pero ¿qué hacíamos? Teníamos rencor en nuestro corazón. Nos asemejábamos a Pablo porque éramos perseguidores de los cristianos. No éramos amantes de la verdad de Dios. No nos enlistábamos en los ejércitos de Dios, sino caminábamos como caminando en el mundo sin problemas. Teníamos rencor contra otras personas. No conocíamos lo que era el perdón. No perdonábamos a otros. Al contrario, nos llenábamos de rencor hacia una y hacia otra persona. Y durante años se podía anidar el rencor en nuestro corazón hacia otras personas durante años. Eso es lo que nuestro corazón tenía. Sí teníamos una iglesia, pero de Dios estábamos alejados de Dios. Pablo reconoce su ignorancia. Pablo reconoce que no era que él quisiera vivir en ignorancia, sino que así tocó su vida vivir en una condición de ignorancia. Por la influencia de los demás, por la influencia de sus hermanos de sangre, por la influencia de la educación que recibió, la educación religiosa, así lo llevó a hacer a Pablo. Sus mismos hermanos de sangre y sacerdotes motivaban el fervor vengativo, el odio hacia los cristianos. Se animaban unos con otros para odiar a los cristianos. Pero él reconoce que fue por ignorancia. Y usa otra palabra: incredulidad. Cuando él era creyente realmente. Y dice incredulidad. Pero se refiere, hermanos, a que él creía. Y sí creía. Y creía con todo su corazón. Pero creía equivocadamente. En la mentira. Creía en el error. Creía en cosas equivocadas. Por eso dice la última palabra, incredulidad. Era incrédulo. Porque no creía en lo que debería creer,
sino que creía en cosas equivocadas. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, que estamos aquí en esta tarde, cómo podemos nosotros decir que no éramos incrédulos? Cuando en realidad, cuando estábamos alejados de Dios, teníamos rencor hacia otras personas que nos dañaron, que hicieron daño en nuestras vidas. Teníamos rencor, pero teníamos un Dios que no nos decía perdona, o que no nos enseñaba cómo perdonar, pero caminábamos en rencor y caminábamos en confusión. Y caminábamos así como el mismo apóstol Pablo caminaba, sediento de mal en su corazón, sediento de venganza, sediento de dónde descargar su corazón lleno de veneno. ¿Dónde descargarlo? ¿Dónde puedo hacer daño? Y encontraban a los cristianos como excelentes recipientes de la venganza de ellos. Por eso, una vez convertido Pablo, lloró. Fue una cosa tremenda su conversión de Pablo, porque dice la Escritura que cuando él se convirtió, duró 3 días ciego, 3 días de dolor, 3 días de tristeza, 3 días de darse cuenta la verdad que había negado durante tantos años. Una de las cosas que a Pablo le atormentaban en las noches era: ¿cómo es posible que estos cristianos sean capaces de morir por lo que creen? Eso era algo que a Pablo le angustiaba, le robaba el sueño. ¿Cómo puede ser que los cristianos no nos odien a nosotros los que les quitamos la vida? ¿Cómo puede ser que nosotros nos ponemos en la plaza, les damos castigo, golpes, latigazos, y de ellos no sale una palabra de maldición para nosotros? Al contrario, la palabra de Esteban, cuando fue apedreado ahí hasta la muerte, sus últimas palabras fueron las mismas de Cristo, que les dice: perdona a los que no saben lo que hacen. A tal punto se puede vivir en la ignorancia, en la incredulidad. A tal punto, a tal nivel se puede vivir. El apóstol Pablo vivió esa transformación en su vida, pero tuvo que reconocer, hermanos, cuál había sido su vida. Escucha bien, porque este es el punto central del mensaje. Sobre la mentira, Dios no va a edificar nada bueno de ti. Escucha, es sencillo el mensaje. Sobre la mentira, Dios se niega a construir una nueva vida buena de cualquier persona. No hay posibilidades. Pero ¿cómo? Si nosotros precisamente estamos educados por el mundo, alejados de Dios, para mentir. Sí, pero mientras vives en la mentira, no va a construir una nueva vida Cristo en ti. Es necesario regresar al punto de la verdad. Por eso todo cristiano, cuando se convierte a Cristo, debe pasar por un primer escalón de una gran escalera. Y el primer escalón habla de que Cristo es la verdad, decía siempre la verdad, sostenía la verdad, en Cristo no había mentira, y el cristiano tiene que caminar sobre la verdad. No puede construirse una nueva vida de alguna persona sobre
escombros de mentiras. Forzosamente Dios tiene que llevar a la persona al conocimiento de la verdad de tu vida, de la verdad de lo que ha sido tu vida, de la verdad de las heridas, de la verdad de las lastimaduras que ha habido en tu vida, de la verdad de los dolores que has vivido, de la verdad de los rechazos que has tenido en tu vida, de la verdad de todo lo que has vivido, porque Dios tiene reservado un día de perdón, un día del encuentro de tu pasado, un día donde se concentra tu pasado y brota la verdad de tu vida, y a partir de ahí es como un enfermo que va al lugar de operaciones donde Dios le va a operar. Dios le va a operar. No todos los días le va a operar. Le va a operar un día, como el enfermo que llega ahí a ese lugar donde es una cama, unas luces, y va a haber una operación. Pero así nosotros espiritualmente, un día, y ese día causa mucho miedo para la gente, porque piensa, porque como estamos engañados por el diablo, porque el diablo nos dice: no vayas ese día del dolor. Acuérdate que te dolió mucho cuando te rechazaron. Acuérdate que te dolió mucho cuando tu papá te dejó. Acuérdate cuando te dolió mucho cuando abusaron de ti. Acuérdate de eso. Y nunca te acuerdes y haz de tu vida una plataforma de mentira. Encúbrelo, tápalo, niégalo. Inventa cosas distintas a esas, pero tú vas a vivir la verdad internamente. Pero para Dios, tapando esas mentiras, no se va a construir una vida de libertad, una vida de salvación, una vida distinta, una vida de éxito en ti. ¿Por qué? Porque está tapado aquello, y eso es lo que Dios no quiere, que una persona viva una vida de simulación de libertad, una vida de simulación de que está exitosa. No, Dios quiere una verdadera vida de éxito, una verdadera vida de libertad, que tiene que ser edificado con las cartas sobre la mesa, con las cosas sobre la mesa, donde no se oculta ni se engaña nada, porque Dios tiene un día preparado para la sanidad. Un día, no muchos días, un día para la sanidad. Un día. Deje desviarme un poquito al hijo pródigo. El hijo pródigo vivió alejado de Dios mucho tiempo. Sufrió, vivió, malgastó sus bienes. Pero dice la escritura ahí en el versículo 17 del pasaje del hijo pródigo. Dice: y volviendo en sí. O sea, dándose cuenta realmente de lo que estaba viviendo. Eso es bien difícil. Eso es bien difícil, porque nosotros somos diseñados por el mundo para no vivir victoria. ¿Saben cómo se nota cuando nosotros no somos diseñados para vivir el éxito? Cuando siempre nos andamos defendiendo de todo y de todos. Cuando tenemos miedo de tantas cosas. Miedos. Cuando se presentan oportunidades de éxito para tu vida, no las tomamos. Cuando las cosas están en una posición donde tú puedes triunfar, no triunfamos. Y es que el diseño del diablo para nuestras vidas en el mundo fue un excelente diseño para el fracaso.
poquito. Que en tu matrimonio seas, pues ahí un matrimonio que va saliendo adelante más o menos. No se me olvida cuando a una persona le dijeron, oye, en ese matrimonio no hay pleitos. ¿Y qué dijo el diablo? Pues qué aburrido, ¿verdad? Porque el diablo no concibe un matrimonio sin pleitos. El diablo diseña los matrimonios para que todos los días se estén peleando, se estén maldiciendo, estén hablando de divorcio continuamente, sea una amenaza constante la separación. El diseño del diablo para el éxito es perfecto. Te diseña fracasos en todo. Si tienes trabajo, que ganes poquito. Si tienes trabajo, que tengas problemas con tus compañeros de trabajo. No se imagina uno un trabajo de victoria, de éxito. No se imagina uno un trabajo donde estás contento trabajando. No, el trabajo es para sufrir. Si es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Es un diseño de fracaso, un diseño de derrota. Si te invitan a alguna parte, no tengo dinero. Siempre es la respuesta, no hay dinero, no tengo dinero. Oye, pero es para el otro año, tampoco voy a tener dinero. Pues ya estamos programados para fracasar. Si ahorita estamos fracasados, para el otro año también ya programamos nuestro fracaso. ¿Se da cuenta cómo el diablo tiene un diseño de derrota para nuestras vidas? Porque cuando nuestra vida está cimentada en mentiras, nada va a prosperar bien. Nada. Los mejores proyectos se van a derrumbar en el mejor momento, se van a derrumbar porque no están cimentados en las verdades de Dios. Siempre hay mentiras. Por eso cuando nosotros estamos reconociendo que vivimos un tiempo separados de Dios, tenemos a Él que presentarle la verdad. A Él, no es al mundo. No es que tú te exhibas ante la gente, tus derrotas, tus fracasos, no. Es de presentarse ante Dios como tal, como eres. Con errores, con fracasos, con debilidades, con incompetencias, con todas esas cosas, presentarse delante de Dios para que Dios, en esa evaluación que hace Dios de tu vida, te ponga un certificado de inocencia. Te pone una calificación de inocencia. Porque Dios ha visto tu sinceridad, ha visto tu valentía de poder exponer realmente tu vida tal como es. Y entonces Dios valora lo tuyo. Mira tu verdad, mira tu esfuerzo. Y entonces Dios te abraza. Porque dice, ahora te estás presentando tal como eres. Ahora es cuando puedo abrazarte como resultado de tus verdades, del esfuerzo por presentar tu vida en una verdad. Te abraza Dios, como al hijo pródigo lo abrazó y le dijo cuánto le amaba y le aceptó y le recibió, no como pecador, sino como transformado. No como alguien que se va a estar condenando continuamente por los errores que se han cometido. No, Dios no es así. Dios no recrimina. Dios es un Dios de amor que recibe al pecador y no le está remachando sus pecados. No, sino que al contrario, Dios trae una liberación, una paz donde dice, tus pecados que cometiste alejados de mí se van al fondo del mar y no me acordaré de ellos. Y Dios no se acuerda de ellos. Pero qué triste que
nosotros, después de esa liberación, sí nos acordamos de ello, volviendo a traernos aquellos recuerdos de esclavitud. Cuando Dios dice, yo no me acuerdo de ellos, porque ya me los trajiste y presentaste la verdad de todo ello, y ahora tu vida camina en libertad. Esta es la bendición de Dios para tu vida, hermano, en esta tarde. Que cuando nosotros hacemos de nuestra vida una plataforma de puras verdades, donde por primera vez, ahora cercanos a Dios, presentamos nuestra vida de puras verdades, Dios se alegra y dice, ahora voy a construir sobre de ti una vida nueva, una vida distinta a la de antes, una vida con libertad, una vida alejada del dolor, alejada de los complejos, alejada de todo aquello que el mundo nos enseñó, alejado de la esclavitud del pecado. Y ahora Dios, en esta nueva vida, Dios nos regala la libertad. No somos esclavos a nada ni a nadie. A nadie. Mira, hermano, yo quisiera entrar en tu cabeza y meterte esta palabra ahí con martillo y sin ser que entre. Porque Dios te ha hecho libre. Dios te ha hecho libre. No vuelvas a la esclavitud. No vuelvas. Tú que has escuchado el mensaje del Evangelio 1, 10, 100, 1000 veces. Todo esto se ha tratado de tu libertad. Todo esto, estos mensajes, 100, 1000 que has escuchado, todo eso se trata de que vivas en libertad. Que conozcas primero lo que es la libertad y luego la disfrutes. Mira, el hijo pródigo, perdona que regrese ahí. El hijo pródigo regresó a su padre a la inocencia, a los años de la inocencia, a los años de la libertad, a los años de la vida gozosa en Dios. Pero tenía oposición por el hermano. El hermano representa aquel que está ahí en casa también, en la casa de Dios, representa el mundo. Representa que siempre va a haber cosas en las que tienes que luchar por reconciliarte en este mundo. A veces es un hermano, a veces son unos padres, son unos hijos, son familiares lejanos, a veces son amistades, compadres, no lo sé. Pero todo eso es para aprender que estamos en la tierra y que debemos practicar el amor de Dios. Porque lo principal que tú tienes en tu vida es el amor de Dios. Lo principal, lo más importante que tú tienes para mejorar en todas las áreas de tu vida es el amor de Dios. Tu relación con Dios es lo que te va a permitir disfrutar de tu relación de pareja. El amor de Dios es lo que te va a permitir disfrutar del trabajo, de los amigos, de los hermanos, de la iglesia, de donde quiera que vas. A veces es triste, ¿verdad? Como el trabajo del diablo es robar el gozo en todas partes. Hay personas que buscan el gozo de Dios en sus vacaciones. Planean sus vacaciones porque dicen, ahí seré feliz, ahí descansaré por fin. Y cuando regresan las entrevistas, ahora regresan más cansado y de malas porque no pudo descansar. Mira qué ironías de la vida. La presencia de Dios es la que ofrece paz. Necesitas gozo, en Dios está. Haz de Dios lo más importante en tu vida.
Todo lo demás será bañado por ese primer amor, tu amor de Dios. Y todo lo demás será bañado por ese néctar de la presencia de Dios. Y entonces amarás a tu cónyuge, amarás a tu trabajo, amarás a tus hijos, a tu hermano, a todos con un amor santo, con un amor correcto, con un amor basado en la verdad de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y yo quisiera concluir con una oración para que Dios en esta tarde derrame un espíritu en tu vida, un espíritu de amor, un espíritu de paz en ti. Que tú hagas de la verdad de Dios, de la verdad de tu vida, una plataforma. A partir de ahora, como lo hizo el apóstol Pablo, tiene el encuentro con Jesús y en ese momento una nueva vida nace. Así tú hoy, en esta tarde, levanta tus manos al cielo y acompáñame en esta oración. Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, ven a nuestras vidas. Ayúdanos a vivir tu verdadera libertad. Si ha habido mentira, Dios, en nuestra vida, mentiras que hemos creído, en este momento danos ojos para poder ver la verdad y poder caminar en tu verdad, Señor, y derribar todo plan del enemigo y cimentar una nueva vida en ti, Señor, sin mentiras, para que pueda haber plenitud de vida, no una vida cristiana mediocre, pero una vida plena de bendiciones, con plenitud tuya en nuestro corazón, Señor. Hoy en esta tarde nos ponemos en tus manos, Dios. Ábrenos los ojos más y más para ver y vivir cada día más en tus verdades, Señor. Así, con tus ojos cerrados, con tus manos levantadas, vamos a escuchar un canto. No te muevas de ahí, sigue adelante. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Te adoramos, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias, Cristo. Señor, pudimos ver en las mentiras en las que estábamos, Señor.
pequeñas y grandes mentiras, Señor, que hacían de nuestra vida un fracaso, Dios. Pero un día, Señor, un día santo, un gran día, Señor, nos diste oportunidad de mirarlas. Y en ese mismo día, Señor, transformaste una vida de errores y de fracasos, lo transformaste en el inicio de una vida de victorias, de éxito, Señor. Gracias te damos, Dios, porque hasta el día de hoy no has dejado de trabajar y de hacer de cada día una bendición para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios. Bendito sea Él por siempre.